Jesús es maravilloso. Gloria al nombre de Jesucristo. Bienvenidos una vez más a su radio La Voz de la Verdad, transmitiendo desde Edmonton, Alberta, Canadá, saludando a todas las naciones que están fielmente escuchando, esperando la palabra de Dios los días miércoles. Gloria al nombre de Jesús. A todos aquellos que están conectados, pero primeramente queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha permitido estar nuevamente delante de su presencia. Qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Amados hermanos, en esta tarde, aquí en Canadá, quisiera hablar un poco acerca de la modestia en el vestir. Gloria a su nombre. La modestia en el vestir. Vamos a hablar un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos habla en cuanto a la modestia en el vestir, porque es algo que se ha perdido últimamente, ¿verdad? Usando escrituras, torciendo escrituras para poder hacerle sentir a la gente que Dios no está interesado en lo externo, sino solamente en el interno, en el corazón. Y la famosa expresión que usa la gente, Dios conoce mi corazón, solo Dios conoce el corazón. Y efectivamente así es, pero Él dijo algo, que por sus frutos conoceréis el árbol. Y el fruto del árbol se conoce por lo que da externamente. Entonces podemos, por medio de su fruto, conocer qué clase de árbol es este. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos entonces, amados hermanos, gloria a su nombre, bendito el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, contiene ordenanzas explícitas y a su vez principios implícitos que claramente señalan hacia ciertas normas de conducta que gobiernan la vida cristiana. Por ejemplo, toda la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, el verso 24. Cada ley contenía una enseñanza explícita para los hijos de Israel y enseñanzas implícitas para nosotros que hoy formamos la iglesia, el Israel de Dios, de acuerdo a Gálatas capítulo 6. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, en el verso 19, hay una ley muy extraña donde dice: mis estatutos guardarás y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué tiene que ver esta ley arcaica con el tema de la modestia bíblica? Por medio de esta ley, amados hermanos, Dios sencillamente estaba mostrando o demostrando a Israel que sería un pueblo separado de los demás pueblos del paganismo. Iban a ser diferentes, separados, distintos. He aquí la base, amados hermanos, de la santidad. Porque la palabra de Dios dice que Dios es santo. Así que su pueblo debe reflejar una distinción, una separación del mundo que los rodea. Una de las razones por la que la iglesia existe es para resplandecer, como dice Filipenses capítulo 2, el verso número 15, como luminares en el mundo, dice la Escritura. En esta ley vemos el deseo de Dios de mantener una distinción en la forma de vestir de su pueblo. Debían vestirse diferente a los paganos. Su ropa sería distinta, separada de los demás. Aun cuando esta ley no es aplicable para la iglesia literalmente, el espíritu o esencia de esta ley trasciende las dispensaciones. Dios todavía quiere un pueblo que demuestre una distinción en las ropas que usa. Estas ropas estarán en contraste a las ropas empleadas por la gente que no forma parte del pacto divino.
Cristo. Como los israelitas vestían usando ropas diferentes a los pueblos paganos de su época, la iglesia del Señor, amados hermanos, debe de vestirse de ropas que lo distinga de la cultura humanista que nos rodea. La Biblia establece muchas normas acerca del atavío del creyente. Algunas de estas son explícitas y otras implícitas. No debemos estudiar el atavío del creyente con la única intención de buscar versículos explícitos o leyes rígidas que gobiernen el mismo, sino por medio de buscar principios relacionados con el tema, hermanos. Cada árbol frondoso tiene su raíz, cada casa tiene su fundamento, cada efecto tiene su causa, cada río tiene su nacimiento, cada enseñanza tiene sus principios. Si podemos entender los principios bíblicos implicados en las varias enseñanzas acerca del atavío cristiano, esto nos van a ayudar, amados hermanos, a formar ideas sanas y correctas en cuanto a la manera en que un hijo e hija de Dios debe de vestirse para así agradarle a Dios. Ahora, antes de embarcarnos en este estudio, cada uno de nosotros debemos revisar el corazón y hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente deseo entender y acatar el atavío que le agrada a Dios? Si es el deseo agradar a Dios en su atavío, entonces vamos a encontrar las enseñanzas que vamos a presentar, principios que nos van a ayudar a formar convicciones fuertes que van a perdurar, hermanos, para toda la vida. Gloria al nombre de Jesús. Porque es un nuevo estilo de vida. La vida cristiana representa un cambio radical en el estilo de vida del recién convertido, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. La santidad no es un pasatiempo o un lujo de la vida cristiana. Es un estilo de vida para el creyente. Antes de llegar al Señor, vivimos un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios. De acuerdo a Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea que la santidad, hermanos, o separación del mundo, debe repercutir en todas las esferas de nuestras vidas. El cristiano tiene que escoger a la luz de la Biblia, amados hermanos, el estilo de vida, oiga bien, que le agrada a Dios y no a la carne. Primera de Pedro 1:15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas, en todas dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice 2 de Pedro 3:11. Debemos renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice Tito 2:12. Así que la santidad, hermanos, es la renuncia de un estilo de vida para abrazar otro totalmente diferente. La santidad en sí quiere decir separación. Nos separamos del mundo y nos separamos para o hacia Dios por medio de la consagración personal, hermanos. La separación del mundo exige que el creyente se separe de estilos de vestir que son inmodestos. Porque la santidad, hermanos, abarca el área de la modestia en el estilo de ropas que los creyentes deben usar. Antes usábamos ropas según nuestro propio criterio, ya que vivíamos otro estilo de vida ajeno al que hoy vivimos. Pero ahora, hermanos, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, de manera que adoptamos un nuevo estilo de vestir que es conforme a los principios de modestia, pudor y decencia cristiana, hermanos, que están descritos en la palabra de Dios. Como dice un autor, el mandato universal, Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo. O sea, demanda, hermanos, no solo una separación radical del espíritu del mundo, sino de evitar que el mundo tenga algo que dictarnos respecto a las condiciones y normas diarias. El cristiano ha olvidado su propio estilo de vida cristiana.
Si su apariencia, manera de hablar y pasatiempos llevan la impresión, hermano, obvia de los dirigentes no cristianos o de las culturas anticristianas, el creyente con una mente renovada nunca, hermanos, oiga bien, se adapta a una sugerencia ética que vaya contrario a las Sagradas Escrituras de parte de la gente. Ni tampoco, hermanos, defiende una práctica sobre la base de que todos lo hacen. Él sabe que es diferente. Su estilo de vida no esconde esta diferencia, sino la revela. O sea, el creyente, el cristiano, hermanos, sabe que es diferente. Sabe que tiene un estilo de vida, amados hermanos, diferente. Sabe que el ser santo en toda vuestra manera de vivir incluye la forma en que se viste el Hijo de Dios. Sabe que su apariencia debe ser diferente. No se deja llevar por el qué dirá la gente. No hace las cosas porque todos las hacen, hermanos. Evite que el mundo influya sobre sus decisiones acerca de la modestia. Indague sobre el nuevo estilo de vida que ahora vive. Gloria al nombre de Jesús. Aceptamos, hermanos, oiga bien, que el nuevo estilo de vida comprende la modestia en el atavío del creyente. Pero ¿cómo definimos la modestia? Esa es la pregunta. ¿De dónde forma el creyente sus ideas en cuanto a la modestia? ¿Es la modestia una idea anticuada que pertenece a la generación de nuestros abuelos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Tienen los pastores la obligación de enseñar a la grey normas bíblicas que gobiernen la santidad en el vestir? O sea, estas interrogantes son importantes para cada persona que con un corazón honesto busca agradar a Dios en su manera de vestir. Gloria a su nombre. Pero ¿quién define la modestia? Primero, y ante todo, hermanos, debemos ver quién define la modestia. Cada cultura y sociedad tiene sus leyes morales gobernando las actuaciones de la gente que forman dicho pueblo. Y muchas de estas leyes morales no se encuentran escritas ni fijadas por ningún código legal. Más bien son leyes intrínsecas que se sobreentienden dentro del contexto de esa cultura en particular. El apóstol Pablo menciona la existencia de esta ley moral cuando dijo: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2 del verso, hermanos, 14 al 16. Ahora, la conciencia, hermano, oiga bien, la conciencia es la voz de Dios en el alma. Todo, hermano, ser humano, por su conciencia sabe lo que es moral y lo que es inmoral. Sabe lo que es modesto y lo que es inmodesto, dentro de los confines de cultura. Pero notamos algo aquí, hermanos, que Pablo apela a una ley mayor que la del corazón, conciencia y cultura del hombre. Pablo está apelando al evangelio que él ha predicado. El hombre será juzgado por el evangelio, no por lo que su corazón, conciencia o cultura le dictará acerca de la moralidad o modestia. De manera que la Biblia es la última corte de apelación sobre lo decente y lo indecente. Es en ella, hermano, que encontramos la mentalidad de Dios revelada acerca de la modestia. Si dejáramos la definición de la modestia solamente al hombre, cada uno haría lo que su sociedad le dictara, diciéndose sí, obedece o atropella esas normas culturales. Cada uno fijaría sus propias ideas acerca de lo que se considere moral, decente y modesto. Esto es básicamente lo que el hombre hace hoy en día. Podemos ver hasta qué punto él se ha dirigido
Aunque existen en cada cultura normas de decencia que cada uno debe guardar, el hombre hace a un lado su conciencia y opta por quebrantar lo que su corazón redarguye. El libro de los Jueces cuenta, hermanos, oiga bien, una historia triste del pueblo de Israel. Cuando en aquellos días no había rey en Israel, cada uno, dice, hacía lo que bien le parecía, en Jueces 17:6. Como no había rey, o sea, no había ley en Israel, gobernaba un estado de anarquía, porque sin ley no había absolutos, y sin absolutos el hombre pasaba por encima de las normas de Dios, optando por obedecer los subjetivos deseos de cada uno, lo que engendró una actitud general de caos espiritual, moral y social. De esta misma forma, hermanos, la gente de hoy no quiere que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Si el pastor habla en contra, oiga bien, de ciertas formas de vestir, se vuelve enemigo de aquellos creyentes carnales que quieren hacer lo que bien les parece, en lugar de obedecer lo dicho por Dios en su palabra. Las grandes casas de diseño de modas siguen mostrándonos los estilos de vestir que el hombre produce cuando no obedece las leyes bíblicas de modestia. Cuando el hombre hace, hermano, lo que bien le parece, diseña estilos de ropa que exaltan la desnudez y la erradicación de la distinción entre los sexos, o lo que le llaman unisex, que lo puede usar tanto el hombre como la mujer. Y no hay ningún problema, todo está normal. Porque el mundo lo que quiere dictarle a la iglesia es el mundo quiere decirle a la iglesia lo que es moral y lo que es modesto. Nos quieren adormecer en el pecado que nos rodean, para embotarnos el sentido de lo que realmente es, hermanos, la modestia y la decencia. Oh, Señor Jesucristo, bendito su nombre. Ahora, mire bien, vamos a definir la modestia. Gloria al nombre de Jesús. No como lo hace el hombre sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sino como creyentes sometidos a Dios. Lastimosamente hay muchos creyentes que dicen, no creo que Dios esté en contra de vestir así o así. Pero al fin de cuentas, no importa, hermanos, oiga bien, no importa lo que nosotros pensamos sobre qué clase de ropa consideramos que es modesta, ya que Dios ha declarado, hermanos, claramente en su palabra, la clase de ropa que debemos usar. Y vamos a definir la modestia bíblicamente, amados hermanos. Gloria a Dios, porque las ropas hablan. Las ropas hablan, hermanos. Las ropas que utilizamos hablan. Envían mensajes inconscientes a las personas con las que tenemos contacto diarios. La ropa es una señal exterior de la identidad interior de la persona. Es el reflejo de la personalidad, carácter y juicio de la persona, amados hermanos. Las ropas que nosotros usamos, oiga bien, nos identifican. La ropa usada por los bomberos, los policías, los médicos, los soldados, los marineros, los toreros y los chefs están indicando un rol o un papel ante la sociedad. El uniforme expresa la función desempeñada. Mire, note aquí, los indígenas Kuna y Waini se visten de sus ropas tradicionales e inmediatamente nosotros sabemos a qué agrupación étnica pertenecen. El rey se viste de púrpura, que es señal de realeza. La novia se viste de blanco, señal de pureza. La mujer en luto se viste de negro, señal de luto, y así, etcétera. O sea que sí, hermano, la ropa que empleamos habla. Envía mensajes a los que están en nuestro derredor. Un autor hace una buena anotación acerca de Juan el Bautista. Ahí en Mateo capítulo 11, el verso 8, si usted quiere leerlo junto conmigo. Dice, cuando Jesús habló de Juan el Bautista, preguntó a la gente que esperaban ver en él. Y les hace la pregunta y les dice, ¿qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en casa de los reyes están. Lo que en él, Juan, vistió fue parte de su mensaje. Lo que tú vistes es parte de tu mensaje. Que tú le dices algo a la gente por la manera en que te vistes. Que dices, tu mensaje atrae atención a Jesús. Levanta en alto su nombre. Es que el cristiano no puede negar su deber de vestirse en una manera que sea en consonancia, hermanos, con Cristo. Somos, dice la Escritura, somos nuevas criaturas. Somos embajadores de Cristo. Representamos el reino celestial. Por ende, por lógica, debemos vestirnos a la altura de nuestro cargo. Cuando su ropa habla, ¿qué dice? ¿Qué dice una minifalda? ¿Qué dicen las ropas traslucientes? ¿Qué dicen las ropas muy escotadas? ¿Qué dicen las ropas que revelan el cuerpo? Esas que se ponen las ropas bien pegaditas. ¿Qué dicen esas ropas pegaditas al cuerpo? ¿Qué dicen las ropas sensuales, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Mírelo cuando Pablo habla del atavío de la mujer cristiana. Quiero citar 2 versículos del Nuevo Testamento que gobiernan el atavío del cristiano. Gloria a su nombre. Sobre todo el de la mujer cristiana. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 8 y 9. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Oiga bien, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, oiga bien, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. 1 de Pedro 3, del 3 al 6. Estas 2 citas que le acabo de leer, hermanos, están reflejando la mentalidad del apóstol Pablo y el apóstol Pedro acerca del atavío de la mujer cristiana. Gobiernan a la mujer cristiana, no a la mujer mundana. Hay unas palabras en estas 2 citas que estaremos estudiando ahorita al desarrollar el tema del atavío de la mujer cristiana. No sé si lo vaya a terminar, hermanos, hoy o vaya a continuar la otra semana. Pero vamos a tratar de desarrollar lo que más podamos ahora. ¿Por qué? Pero antes de ir en este estudio, quiero definir, hermano, una de estas, que es la palabra atavío. En 1 de Pedro 3, del 3 al 6, como acabamos de leer. Atavío, cosmos, del griego, cosmos, que significa orden, arreglo, ornato, atavío. En 1 de Timoteos 2:9 la palabra atavíen, que es cosmeo en griego, que es arreglar, adornar u ornato de la persona. De donde viene la palabra cosmeo en griego, en el inglés cosmetic, en el español cosmético. Cuando buscamos en el diccionario la palabra cosmético, ¿verdad? Es de cosmé, de adornar, sustancia para hermosear la apariencia. O sea, es un adjetivo de que está relativo, hermanos, con la belleza. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo se refieren al cosmético de la mujer cristiana. Se refieren a lo relacionado a su belleza exterior, a su adorno y aún a la manera de hermosear la apariencia. Su cosmético, dice, debe ser con ropa decorosa, con pudor y modestia. El cosmético de la mujer cristiana se trata de su ropa, de los adornos que usa, del pudor, aidos en griego, del sentido de vergüenza que debe guardar con relación a otros como reflejo de su carácter cristiano, hermanos.
de su modestia, de su espíritu, de lo interno. De estos versículos y otros podemos reunir la imagen de Dios sobre la modestia de la mujer y el hombre cristiano. Y miren las influencias históricas que ha tenido esto. Porque el trasfondo histórico, hermano, cultural, tiene mucho que ver con las palabras del apóstol Pablo a la mujer cristiana en cuanto a su forma de vestir. La iglesia de la época del apóstol Pablo vivía en un mundo totalmente, hermanos, corrupto. El mundo estaba en un estado de degeneración moral extraordinaria. La castidad y el matrimonio eran la excepción, mientras el divorcio y la inmoralidad eran la regla. Los sacerdotes vivían de la ignorancia del pueblo. Muchas sectas seductivas ejercían una influencia degradante. Los emperadores eran monstruos del crimen. Miles de vidas, hermanos, fueron sacrificadas en los anfiteatros para proveer diversión para el emperador y una población sangrienta. El carácter horrible del vicio y crimen es atestiguado por las excavaciones encontradas en Pompeya. El filósofo Séneca testificó que no se veía a los niños con gran favor y que prevalecía el aborto. Tácito dijo que el espíritu de los tiempos era corromper y ser corrompido. Mire, Romanos 1, del verso 21 al 32, nos ilustra gráficamente el estado deplorable de la gente durante la época de Pablo. Cosa atestiguada por la historia secular también. Este ambiente de pecado y licencia, hermanos, afectó las normas de vestir de la mujer y del hombre. Los apóstoles Pablo y Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo, le dieron instrucción a los hermanos para ordenar la forma de vestir del cristiano, en 1 de Timoteo 2:9 y 1 de Pedro 3. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar al creyente. 1 de Timoteo 3:16. Note, los ministros hoy en día tienen que discernir, hermanos, los estilos de vestir de su época y aplicar las enseñanzas apostólicas en una manera práctica a la grey, para así guardar la separación y la santidad de la iglesia del Señor. La ropa que usa un creyente debe conformarse a las normas establecidas por los mismos apóstoles en estos textos. Hay un pastor que dijo que habían 3 maestros que trabajaban en armonía para perfeccionar la santidad en nuestras vidas. Y es bueno enumerarlos aquí. El número 1 es la Biblia, porque contiene cosas explícitas. También tiene cosas implícitas. Los líderes espirituales, los pastores, los maestros, que no deben añadir o quitar de la palabra de Dios, deben explicar y aplicar las escrituras. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Nos hablará internamente en los tiempos de necesidad. O sea que según 1 de Timoteo, hermanos, el capítulo 2 y el versículo 9, las ropas que el creyente deben emplear se colocan dentro de 3 categorías, y estas son: 1, ropas decorosas; 2, con pudor; y 3, con modestia. Un estudio de estas palabras nos ayudará a poder observar nuestra sociedad y cultura, para ver las ropas que no caben dentro de estas categorías, que por ende, hermanos, no deberán ser utilizadas, hermanos, por los hijos de Dios. Porque ropa decorosa, mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, el verso 8 y 9. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo aquí, el apóstol Pablo, le ordena a la mujer cristiana ataviarse de ropa decorosa. ¿Pero qué es ropa decorosa, hermanos? En el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la frase traducida en nuestra Biblia como ropa decorosa es catástole, de cata, bajar, y estelo, mandar. Habla de una ropa mandada hacia abajo, de una vestimenta suelta, como por ejemplo una túnica, catástole. Estol denota cualquier túnica real, una vestimenta larga alcanzando los pies o con una cola atrás. Ropa, del griego catástole, una vestimenta mandada hacia abajo, una túnica.
O sea, la palabra decorosa proviene de la griega kosmios, que indica ordenada, bien arreglada, decente y modesta. El diccionario nos informa que la palabra decorosa quiere decir decente. Note bien. Entonces quiere decir que el atavío de una mujer cristiana debe de ser, hermanos, de una manera o una conducta decente, con recato, con honestidad, con pudor y buena costumbre. La mujer cristiana debe usar ropas que reflejan estas cualidades básicas. Además debe ser una ropa mandada hacia abajo, o sea, una ropa que le cubre el cuerpo de la mujer en una forma adecuada y con decencia. Pablo quiso enfatizar la idea de usar ropas modestas, que cubrían el cuerpo de la mujer decentemente. Esto no es un consejo ni una orden apostólica. Pablo dijo, quiero pues que los hombres oren, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La oración para el hombre no es una opción, es esencial. Y el vestirse de ropa decorosa no es una opción para la mujer, sino un mandato. Si la oración es imprescindible, hermanos, también las ropas decorosas. Hago referencia a esto porque hay muchos hermanos que pueden pensar que el asunto del atavío es algo subjetivo, algo que si usted quiere, bueno, y si no también. O sea, algo de que se trate de sus gustos personales y no de ordenanzas bíblicas. La Biblia es clara y se debe usar ropas decorosas con pudor y modestia. Esto no se trata de que si gustos personales, sino de la inalterable, hermanos, palabra del Señor Jesucristo. O sea, al dar esta ordenanza, Pablo nos da a entender que existen ropas que la mujer cristiana no debe utilizar. Hay ropas que son decorosas y hay otras que son indecorosas. Entonces las ropas se definen dentro de estas categorías, decorosas e indecorosas. Las decorosas reflejan decencia, santidad y separación del mundo. Las indecorosas reflejan indecencia y una falta de separación del mundo. Si una mujer cristiana puede usar cualquier ropa, según su antojo, porque Pablo admitió solo el uso de ropas decorosas. Si la mujer cristiana no debe guardar separación en las ropas que usa, esta porción de la Escritura no tiene sentido. Así que miren, hermano, la mujer cristiana, al contrario de la mujer incrédula, debe tener mayor cuidado de cómo se viste. Una mujer cristiana puede categorizar la ropa antes de comprarla. Habría que hacerse la pregunta, ¿esta ropa es decorosa? ¿Decente? ¿Refleja modestia y pudor? ¿O es indecorosa? Porque de hecho existen muchos estilos de ropa para la mujer que exponen indebidamente el cuerpo. Estas ropas no son decorosas, hermanos. Una hermana espiritual siempre buscará la dirección del Señor antes de comprar cualquier ropa, sobre todo si tiene alguna duda con relación a su decencia. Deja mucho de ver cuando una mujer cristiana quiere usar estilos de ropa que no pueden ser categorizadas como decentes. Acordémonos que Pablo les escribió estas líneas a Timoteo, su hijo en la fe, para darle una guía de cómo enseñarle a la grey del Señor. Son enseñanzas a la mujer cristiana, no a la mujer incrédula. No debemos esperar que las inconversas entiendan estos versículos, pues son para los entendidos de Jesús, para los de entendimiento transformado. Por ende, no se refiere a las mujeres fuera de la iglesia, solamente a las que están dentro de la misma. Por eso no creemos aconsejable enseñar estas normas cuando estén presentes mujeres no cristianas. Pues ¿cómo han de entender siendo que todavía andan en tinieblas? La enseñanza de cómo y en qué manera se debe vestir la mujer cristiana se debe dar a la misma después, hermanos, de que se han convertido. La otra es con pudor. La modestia es sinónimo con la decencia, honestidad, recato, moderación, decoro, moralidad y reserva. Pablo dijo que la mujer cristiana debe ataviarse de ropas decorosas, con pudor y modestia. Hemos visto el significado de la palabra decorosa. Ahora vamos a ver el significado de la palabra pudor. Porque la palabra pudor proviene de la palabra griega aidos, indicando un sentido de modestia o vergüenza con relación a otros. Se emplea con relación a los demás, o sea que la mujer o el hombre deben tomar en cuenta a los demás al vestirse. Es modestia la cual es firme o arraigada en el carácter.
Entonces es vestirse conforme al carácter de la persona. Su modo de vestirse, hermanos, reflejaría en parte su carácter. Entonces la modestia bíblica se trata de vestirse de una manera que indicaría la posición que la mujer y el hombre tenga en Cristo. Su forma de vestirse debe ser modesta, conforme a su carácter cristiano, no según su naturaleza carnal. Aidos, pudor, siempre es a un buen hombre de un acto indigno. Pudor es esa cualidad del cristiano que le constreñe, hermanos, no permitiéndole vestir de una manera que sería indigna de su estación en Cristo. No le permitiría vestir de una manera no decente. El diccionario define pudor como honestidad, recato, castidad, moderación. La mujer o el hombre cristiano no pueden vestirse como les da la gana. Si en verdad tiene una nueva naturaleza, si en verdad es nacido de nuevo, ¿cómo podrá seguir vistiéndose de acuerdo a su naturaleza carnal, usando ropas que revelan el cuerpo indebidamente? ¿Dónde está el sentido de vergüenza, de pudor, de buena costumbre que la mujer cristiana debe reflejar al vestirse? En algunas iglesias, amados hermanos, parece ser que ya no existiera el sentido de modestia, y los pastores se lo permiten. Modestia. Además, Pablo emplea el uso de la palabra modestia cuando se refiere al atavío de la mujer cristiana. Modestia proviene de la palabra griega sophorosune, de donde viene la palabra sobrio. Lleva el sentido de sensatez, de juicio sano. La vestimenta de la mujer cristiana debe mostrar estas cualidades: honestidad, recato, castidad, moderación, sobriedad, juicio sano. Al seleccionar su ropa en una tienda, debe de asegurarse, hermana, que la misma no atropelle estas áreas del carácter cristiano. Usará sobriedad, sensatez y juicio sano al comprar su ropa. Esto coloca la responsabilidad sobre la persona que está comprando la ropa. Su selección de ropa es una reflexión de su sensatez y de su sano juicio. ¿Qué clase de ropa llena los requisitos de 1 de Timoteo 2:9? La única ropa que realmente llena los requisitos de ropa decorosa con pudor y modestia, esto es a mi opinión, es el traje de mujer con una manga decente, no muy escotada, de una largura decente, le cubre el cuerpo de la mujer decentemente. Lo mismo hace una falda y una blusa decente. Demuestran todas las cualidades de 1 de Timoteo 2:9. Que cada uno decida por sí mismo si lo que digo es del Señor o no. Mire, es la voluntad, hermanos, de Dios que las mujeres cristianas se vistan con modestia y discreción. La palabra pudor, aidos, implica que se sentiría vergüenza si expusiera el cuerpo. Incluye no vestirse de maneras que llame la atención al cuerpo y sobrepase los límites del pudor. La fuente de la modestia está en el corazón de la persona. En otras palabras, la modestia es la manifestación externa de una pureza interna. Vestirse sin modestia, la cual puede estimular deseos impuros en otro, es tan malo como los deseos inmorales que provoca. Ninguna actividad o condición justifica, hermanos, el uso del vestuario inmodesto que pudiera exponer el cuerpo de manera, hermanos, que estimule malos deseos en alguien. Es muy triste cuando se comenta de alguna iglesia que hace caso omiso de las normas bíblicas de modestia en el vestido y adopta las costumbres mundanas. En esta época de tolerancia sexual, la iglesia de Cristo debe actuar y vestirse de manera diferente a la sociedad perversa que echa a un lado y ridiculiza el deseo del espíritu de que haya modestia y pureza y moderación piadosa. Gloria al nombre de Jesús. Mire, notamos que la mujer no debe de vestirse de manera que llame atención al cuerpo. La fuente de la modestia está en el corazón. La modestia es la manifestación externa de una pureza interna. Vestirse inmodestamente es tan malo como los deseos que provoca. Ninguna actividad o condición justifica el uso de ropas inmodestas. Vestirse modestamente es una norma bíblica, hermanos. La iglesia debe vestirse de manera diferente a la sociedad perversa. Gloria al nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Ahora, según, hermano, otras iglesias,
Una mujer cristiana debe vestirse de manera diferente a la sociedad perversa. Si esta es una verdad bíblica, o como ellos dicen, una norma bíblica, oiga bien, los pastores son los primeros que deben enseñar a las mujeres de sus congregaciones a vestirse de una manera que se vean diferentes a la mujer del mundo. Pero mire, cuando usted vaya a los lugares de trabajo, es imposible distinguir entre quién es una hija de Dios y quién no lo es, porque todas se ven iguales. Se ven hijas de Dios en pantalones, minifaldas, ropas escotadas, blusas traslucientes, con chores, pantalonetas, maquillajes, con toda clase de joyas, anillos, pulseras, aretes. ¿Cuál es entonces la manera diferente, de vestirse de las hermanas? Pareciera que no hay ninguna, no existe diferencia entre una mujer creyente y una mujer no creyente en el asunto del vestir. La gran razón por la que las mujeres dicen que no pueden dejar de pintarse y vestirse a lo mundano es porque se los exigen en el trabajo. Pero la razón por la que el mundo puede exigirlo de las cristianas es porque se dejan. Es porque ni ella ni su pastor tiene convicciones. Son cristianas a medias y pastores a medias o aguados. Han hecho la vida casi imposible para la hermana, que si quiere vestirse diferente, si las mujeres cristianas se pararan firmemente por sus convicciones, entonces las empresas tuvieran que cambiar sus exigencias. Pintarse y adornarse con joyas y usar ropas indecentes no tiene nada que ver con la efectividad del trabajo que una persona desempeña. Si la persona es limpia, bien peinada, aseada, no le deben exigir vestirse de manera que atropelle su conciencia. Es evidente, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. O sea, ¿por qué la mujer cristiana quiere verse igual a la mujer mundana? ¿Por qué no quiere dejarse ver que es una hija de Dios diferente al mundo? ¿Por qué emplea la misma ropa inmodesta al igual a las mujeres del mundo? ¿Dónde está entonces, amados hermanos, esa separación? ¿A dónde, hermanos? Mire Mateo 5:28, lo que dice. Porque en la esfera de la conservación de la pureza sexual, hermanos, tanto la mujer como el hombre tienen su responsabilidad. La mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo, provocando de ese modo la atención en los hombres y estimulando la lujuria. Vestirse sin modestia es pecado, hermano, como la escritura que acabamos de leer. La mujer tiene la responsabilidad de no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo. Aunque abundan los hombres que no dejan de hablarles a cualquier mujer, no importando cómo se viste. Pero la mujer cristiana no debe de vestirse de manera que provocaría esa tentación en el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:4. Porque dice que los adornos exagerados son contrarios a la modesta que Dios desea para la esposa cristiana. Es decir, Dios afirma que la verdadera belleza tiene que ver con el carácter y no con los adornos exteriores. Y ya para resumir, hermanos, todo viene a relucir con la definición que le ponemos, hermano, a la frase ropa decorosa, con pudor y modestia. Muchos creen que se trata de gustos personales o que es un tema pasajero, subjetivo. Pero la Biblia no deja nada al antojo del hombre, ni le permite hacer su propia definición de las ropas que los cristianos deben usar. ¿Qué clase de ropa se colocan dentro de esta definición? Ya lo leímos y lo voy a repetir una vez más. La ropa de todo cristiano deben ser ordenados, bien arreglados, con modestia, castas, sobrias, sensatas, recatadas, honestas, sentido de vergüenza tomando otros en cuenta, de acuerdo con su posición en Cristo, reflejan en parte su carácter, el reflejo externo de su carácter interno. Hermana, hermano, la ropa que usted usa llena estos requisitos, se la pregunta. Si no, tenemos que cambiar esa forma de vestir para vivir conforme a estas cualidades de la modestia bíblica. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Voy a llegar hasta aquí, hermanos, porque quiero hablar
la segunda parte, ¿verdad? Si es que Dios mira lo de el famoso dicho que dice, no es que Dios mire lo de adentro, no lo de afuera. Y si la mujer cristiana puede usar pantalones. Vamos a hablar la segunda parte el otro miércoles a la 1:30. Y pues no deje de abrir cuenta con nosotros, La Voz de la Verdad. Inscríbase también, estamos subiendo estos mensajes en audio a través de YouTube. Lo puede buscar a través de La Voz del Radio, La Voz de la Verdad Edmonton, ¿verdad? Y no deje de escucharnos todos los miércoles a la 1:30 de la tarde, hora de Canadá, 9:30 hora Europa, y así dependiendo los países en Latinoamérica también, ¿verdad? En Colombia 2:30, en Centroamérica y México 1:30, así es que Suramérica dependiendo los países, pero qué bendición que contamos con su apoyo en la radio y vamos a seguir hacia adelante. Gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a continuar con la segunda parte. Pronto pues veremos si podemos añadir un día más de la radio para poder seguir predicando la palabra, traer algo nuevo. Tenemos proyectos, hermanos, así que seguimos en oración esperando la voluntad del Señor. Hermanos, hermanas, qué bendición. La paz de Cristo. Pasen buenas tardes.